Hola a todos y todas, gracias por interesarse en esta comunicación en la que voy a hablar de curvatura de Ricci negativa en grupos de lisolubles. Les cuento que esto es parte de mi trabajo final de licenciatura bajo la dirección de Jorge Lauret. Primero vamos a comenzar con unos antecedentes en el estudio de este tipo de curvatura. Se sabe que no hay obstrucciones topológicas para que una variedad diferenciable M admita una métrica riemanniana completa de curvatura de Ricci negativa. Y en el caso homogéneo, este es el único tipo de comportamiento de curvatura que aún no se entiende. Para grupos de Lie, en la década de los 80, Dotti, Leite y Miatello demostraron que los únicos grupos de Lie unimodulares que admiten métrica invariante izquierda de curvatura de Ricci negativa son los semisimples no compactos. Siempre que hablemos de grupos de Lie me voy a estar refiriendo a métricas invariantes a izquierda, aunque quizás no lo diga todo el tiempo. Dotti, Leite y Miatello también prueban que la mayoría de los grupos de Lie simples no compactos admiten una métrica de Ricci negativa, con algunas excepciones en dimensiones bajas, cuya existencia o no de tal métrica permanece abierta. Ya más reciente, en el 2017, Jablonski-Petersen prueba que un grupo de Lie semisimple que admite métrica de Ricci negativa no puede tener factores compactos, y Will da ejemplos de grupos de Lie que no son ni semisimples ni solubles y admiten una métrica de curvatura de Ricci negativa. Además prueba que cualquier grupo de Lie semisimple no compacto que admita métrica de curvatura de Ricci negativa puede ser el factor de Levi de un grupo de Lie no semisimple con métrica de Ricci negativa. Todo esto demuestra que una caracterización algebraica de grupos de Lie que admiten métricas invariantes de izquierda de curvatura de Ricci negativa está bastante lejos de nuestro alcance por el momento. El caso soluble fue iniciado en 2015 por Nikolaevsky y Nikonorov. Ellos dan esta condición suficiente para que un grupo de Lie soluble S con álgebra de Lie S gótica admita métrica de Ricci negativa. Piden la existencia de un elemento en el álgebra de Lie tal que la adjunta restringida al nil radical sea definida positiva en el sentido de que la parte real de su espectro es positiva. Ellos también dan la siguiente condición necesaria, que dicen que si ese un grupo de Lie soluble admite métrica Ricci negativa, entonces existe un elemento en su álgebra de Lie cuya adjunta tiene traza positiva y esta adjunta restringida al centro de n es positivo. El centro de n es un conjunto más chico que todo el nil radical n, por lo que estas condiciones están todavía muy lejos una de otras para ser una condición necesaria y suficiente. Esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué álgebras de Lie nilpotente pueden ser el nil radical de un álgebra de Lie soluble que admita una métrica de curvatura de Ricci negativa? Llamaremos a estas álgebras de Lie nil radicales Ricci negativo. Por la condición suficiente basta la existencia de una derivación positiva, y es por esto que todas las álgebras de Lie dos pasos nilpotentes son nil radicales Ricci negativos. Se prueba que todas las dimensiones menores o igual que 6 y aquellas de dimensión 7 que admiten una derivación no nilpotente son también nil radicales Ricci negativos. Pero ejemplos, Acandera y Lauret, sugieren que una caracterización estructural de estos nil radicales puede ser inviable. Ellos encuentran ejemplos de álgebras de Lie tres pasos nilpotentes que no son nil radicales Ricci negativos, álgebras de Lie en dimensión 7, en dimensión 8, perdón, e incluso toda una curva de álgebras de Lie en dimensión 13 que no son nil radicales Ricci negativos. Esto sugiere que esta pregunta 1 quizás es muy ambiciosa, entonces nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Dada una álgebra de Lie nilpotente n fija, nos preguntamos cuáles son las álgebras de Lie solubles con nil radical n que admiten una métrica de Ricci negativa. Nos estamos preguntando de las extensiones solubles de n, y nos vamos a enfocar en las extensiones solubles unidimensionales que las definimos de esta forma. Para cada derivación de la álgebra de Lie n, podemos definir S sub b como esta suma directa, con corchete de Lie dado por el producto semidirecto, tal que la adjunta de f en n es d. Esta es una álgebra de Lie soluble y tiene nil radical n. Definimos también el toro maximal de n como el subespacio abeliano maximal de derivaciones diagonalizables sobre R. Se denota T de n y se sabe que es único, salvo conjugación por automorfismos de la álgebra de Lie. Ahora nos vamos a enfocar en esta definición. Una derivación D se dice fuertemente Ricci negativa si tiene traza positiva
Y si el álgebra del insoluble S sub D que definimos recién admite un producto interno de curvatura de Ricci negativa que hace a D simétrica y a F ortogonal a N. Vamos a denotar por DRN, FRN, al cono de todas las derivaciones fuertemente Ricci negativas de N, y definimos este cono, TN, FRN, como todas las derivaciones fuertemente Ricci negativas que están en el toro maximal. Le digo cono porque es invariante por múltiplo escalar positivo, y se tiene esta conjetura de que es abierto en el toro maximal y convexo. Vamos a trabajar un poco sobre esta conjetura, pero para ello necesitamos unas definiciones técnicas previas, como ser la de este espacio vectorial B, que parametriza el espacio de todas las álgebras antisimétricas de dimensión n, en particular los corchetes de Lie, que son las funciones estas bilineales y antisimétricas que cumplen Jacobi, están en este espacio vectorial B. Tenemos una acción natural del grupo de matrices en B, dada por esta G.mu, y que define una representación del álgebra de Lie de matrices en B, dada por esta de acá. Para esta representación definimos la aplicación momento, el moment map, que viene de la teoría geométrica de invariante, como esta aplicación o de invariante, que va del espacio vectorial B menos el 0 a las matrices simétricas, y está definida implícitamente por esta fórmula de acá. Con estos vamos ahora a fijar una base del álgebra de Lie n, tal que este toro maximal quede contenido en los operadores diagonales. Con esta base del álgebra de Lie podemos identificar a n con Rn, y vamos a usar las definiciones que vimos recién del espacio vectorial B y de la aplicación momento M, para poder definir este cono abierto y convexo de derivaciones fuertemente Ricci negativas. A la definición la dan Laura et al. Y es de esta forma. Aquí este punto es la acción que vimos recién del grupo de matrices en B. Este es el corchete del I de N que está en B. Y M es la aplicación momento, la imagen de la aplicación momento. Pedimos además que estas derivaciones tengan traza positiva, porque eso nos pedía la definición de derivación fuertemente Ricci negativas. Y aquí G sub Tn es la componente conexa del centralizador de Tn en todo GLN. Como observación tenemos que G sub Tn está contenido en G sub D para toda D en el toro maximal. G sub D va a ser la componente conexa del centralizador de D en GLN. Y vale la igualdad en esta contención si y solo si D es una derivación genérica. En el caso libre de multiplicidad, que se da cuando el álgebra de Lie tiene al menos una derivación con todos sus autovalores diferentes, G sub Tn está dado por este conjunto de operadores diagonales definidos positivos. Vamos a definir también este polítopo convexo, C sub T de n, que son todas las derivaciones que están en el cono y que además tienen traza igual a t. Aquí t es un número mayor que 0. Y se prueban estas inclusiones. El conjunto de todas las derivaciones del toro maximal fuertemente Ricci negativas y genéricas está contenido en el cono. Y este cono a su vez está contenido en el conjunto de todas las derivaciones del toro maximal fuertemente Ricci negativas. Este espacio de derivaciones genéricas en el toro maximal es abierto y denso, por lo que se plantea la siguiente conjetura, de que este cono es en realidad todo el conjunto de derivaciones fuertemente Ricci negativas en el toro maximal. Vamos a trabajar acerca de esta conjetura, que también permitiría probar la anterior, que decía que este cono era abierto y convexo en el toro maximal. Vamos a trabajar sobre esta conjetura en las álgebras de Lie nilpotente de dimensión 5, en las álgebras de Lie de Heisenberg y la filiforme. Para trabajar y comenzar a mostrarles los resultados en el álgebra de Lie de dimensión 5, les presento esta tabla que las resume a todas. Son 8 álgebras de Lie nilpotente, dadas por estos corchetes. Aquí la base E1, E2, E3 está elegida para que el toro maximal quede contenida en los operadores diagonales. Entonces vamos a tener derivaciones diagonales. Les muestro los resultados que obtuvimos. El cono de N1 queda definido por estas ecuaciones: 3 de 1 más de 2 mayor que 0 y 3 de 1 más 2 de 2 mayor que 0, que son estas semirrectas punteadas azules. Y estas son las ecuaciones que definen el cono. Acá de 1 y de 2 son las variables involucradas en la derivación, que es de rango 2.
Y cada uno de estos puntitos en el interior del cono representa una derivación fuertemente Ricci negativa, es decir, que representa una álgebra del insoluble que admite una métrica de curvatura de Ricci negativa. Las líneas punteadas negras y los ejes son derivaciones no genéricas, que en principio no sabíamos si estaban dentro del cono o no. Aquí vemos que los ejes sí están dentro del cono y estas de acá también, pero tenemos esta semirrecta de acá de derivaciones no genéricas que queda fuera del cono. Si yo quisiera probar la conjetura para este caso, tengo que ser capaz de probar que estas derivaciones de acá no son fuertemente Ricci negativas. Y con eso ya probaría que el cono es igual a todas las fuertemente Ricci negativas. Ya sé que las genéricas están ahí adentro, y bueno, me falta el estudio de las no genéricas. Para el caso N2, tenemos solo una variable involucrada en el cono de sub 1, y el cono se define pidiéndole de 1 que sea mayor que 0. Estas son las ecuaciones que definen el cono de N3. El cono N4, el álgebra de Lie N4 es el álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 5, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces les muestro las ecuaciones que definen al cono del álgebra de Lie N5. Son estas de acá, y este es el gráfico. El álgebra de Lie N6, que es el que viene ahora, este caso, las derivaciones del toro maximal tienen esta traza: 3 de 1 más 2 de 2 más 2 de 3. Tengo 3 variables involucradas, es un álgebra de Lie de rango 3, y para no tener que ir a 3 dimensiones para ver un gráfico del cono, le vamos a imponer una condición de traza. Vamos a pedirle que las derivaciones tengan traza igual a 1, y tenemos que estas son las ecuaciones que definen a ese polítopo C sub 1 de N6, y este es el gráfico que podemos ver tomando una base ortonormal. Es como si estuviésemos viendo un corte del cono en el plano de traza igual a 1. El caso N7 y N8 son álgebras de Lie de menor dimensión más un factor abeliano, y ya están estudiadas en Dere-Lauret, así que vamos a pasar directamente a este teorema, que logramos probar que toda álgebra de Lie nilpotente de dimensión 5 vale la conjetura, es decir, que todas las derivaciones fuertemente Ricci negativas del toro maximal están dentro del cono. Y la idea de la prueba, un poco ya les comentaba en el ejemplo N1, es ver que si una derivación es no genérica y no pertenece al cono, entonces no puede ser fuertemente Ricci negativa, y además, como el cono es convexo, si estas derivaciones no genéricas ya están dentro de él, se sabe que son fuertemente Ricci negativas. Entonces hay que ir analizando cada una de las álgebras de Lie presentadas en el cuadro y ver qué es lo que ocurre con estas derivaciones no genéricas que en principio no sabemos si están en el cono o no. Ahora vamos a ver unos resultados en el álgebra de Lie de Heisenberg que les presento acá. H sub 2n más 1 de dimensión impar, definida por esta base y estos corchetes. Tenemos que el toro maximal de esta álgebra de Lie está dado por esta derivación diagonal, tiene rango n más 1, y la traza de esta derivación es n más 1 de sub n más 1, que es este último de acá, que a su vez es el que está en el centro del álgebra de Lie de Heisenberg. Tenemos esta proposición que nos da las ecuaciones del cono para el álgebra de Lie de Heisenberg. Dice que son 3 a la n y que están dadas por esta fórmula. Aquí K es el que maneja estos subíndices, y sub 1 y sub 2 y sub K, y L va de 0 a K, para cada K. Esta formulita es que para cada K hay 2 a la K n en K ecuaciones, que son las formas de elegir L signos menos, donde L va de 0 a K. Para entender un poco más esta proposición, vamos a ver un ejemplo. En el caso n igual a 2, tenemos el álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 5, el toro maximal está dada por esta derivación D, diagonal, y las ecuaciones que definen al cono son estas de acá. Son 3 al cuadrado, es decir que son 9, y tenemos que cuando K es igual a 0, L solo puede tomar el valor 0, y tenemos una sola ecuación, que es D sub 3 mayor que 0. Ahora, cuando K es igual a 1, tenemos 2 por 2 ecuaciones, es decir, 4. Cuando L vale 0, tenemos que elegir 0 signos menos,
y son estas dos de acá. O sea, I sub 1 primero lo considero de 1 y después de 2. Y cuando L toma el valor 1, tengo que elegir un signo menos, y tenemos estas ecuaciones de acá. Ahora cuando K vale 2, tenemos 2 al cuadrado de ecuaciones, 4 ecuaciones de nuevo, y L vale 0, 1 y 2. Cuando L vale 0, elijo 0 signos menos. Cuando L vale 1, elijo un signo menos. Y cuando L vale 2, tengo estos dos signos menos. Y así me quedan definidas las ecuaciones del cono. Igual que en el caso de N6, este es un álgebra de Lie de rango 3, por lo que para ver un gráfico en 2 dimensiones le impongamos una condición de traza. Pido que la traza sea 3, es decir, que D sub 3 sea igual a 1, y obtenemos que este polítopo C sub 3 de H5 está definido por estas ecuaciones. Ahora son 8 porque tenemos esta ecuación trivial, 1 mayor que 0, y tenemos el siguiente gráfico. Cada uno de los puntitos en el interior son derivaciones fuertemente Ricci negativas de traza 3. De nuevo, es como que estamos viendo un corte en el gráfico, en el plano de traza igual a 3. Para el álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 7, H7, tenemos que el toro maximal está dado por esta derivación diagonal. De nuevo, si consideramos el polítopo C sub 4 de H7 y reemplazamos en las ecuaciones obtenidas de la proposición, obtenemos 26 ecuaciones que definen a este polítopo. Son estas de acá. Y el gráfico es este, un polítopo de 26 caras y 24 vértices, en donde cada uno de cada punto en el interior de él es una derivación fuertemente Ricci negativa del álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 7. Sigamos ahora con el álgebra de Lie filiforme, LN, que está definida por esta base y estos corchetes. Es de rango 2, el toro maximal está dada por esta derivación diagonal, en donde solo están involucradas de 1 y de 2, y obtenemos esta proposición, que las ecuaciones que definen el cono van a ser n-2 de 1 más de 2 mayor que 0, y n-1 por n-2 sobre 2 de 1 más n-1 de 2 mayor que 0. Podemos ver una idea de este gráfico acá, con n igual a 7, tenemos esto, y los resultados que vimos recién para el álgebra de Lie de Heisenberg y filiforme de cómo son las ecuaciones del cono, más resultados de Nikolevsky y Nikonorov, permiten probar los siguientes corolarios. Que la conjetura es válida para el álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 2n más 1 para todo n, y que la conjetura también es válida para el álgebra de Lie filiforme. Esto es todo, muchas gracias por su atención, y quedo a su disposición en el foro y a través de mi mail por cualquier comentario o pregunta que surja. Muchas gracias.